Dios les bendiga, sean todos muy bienvenidos. Como siempre es un honor, es un privilegio el poder estar aquí y compartir con ustedes lo que Dios nos ha dejado en su bendita palabra. Recuerden, no podemos avanzar sin conocer, sin hacer lo que está escrito en la palabra de Dios. Y hasta el día de hoy debería de tenerse por entendido que no debería existir cristiano en este mundo o que se llame cristiano que no conozca de tapa a tapa la Santa Biblia. Recibíamos temprano comentarios donde nos dejaban saber tanto énfasis en el estudio de la palabra y que de pasar tiempo de rodillas a solas con el Señor. Recuerden que orar es hablar con Dios y la única forma de hablar con Dios es en el lenguaje que Él nos entiende. ¿Y cuál es el lenguaje que Él nos entiende? El lenguaje de la palabra. Acuérdense de que todo lo que está escrito en la Santa Biblia no es otra cosa más que el testimonio, el registro del mover, del actuar de Dios en la vida de hombres y mujeres allá en aquellos días cuando todo esto comenzó y como les explicaba en el programa anterior, todo esto nos deja saber, o al menos la evidencia deja entrever que en la Biblia, y por citar el libro de los Hechos, tenemos ahí un registro de al menos hasta 4 generaciones, desde cuando comenzó todo lo que conocemos como la iglesia. Así que no podemos estar de ninguna otra forma siendo ajenos a lo que ya está escrito ahí. Y miren muy de cerca que todos los testimonios que encontramos, no solo en el Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo Testamento, son el mover, el obrar de Dios en la vida de cada santo y santa. Y así podrás darte cuenta que todo lo que hoy día vemos y que no se identifica con lo que ya está escrito en la Biblia, con lo que ya conocemos como el patrón de Dios, con lo que ya conocemos, a ver cómo lo ponemos como el molde de todo esto, pues simplemente se descarta. Y esto precisamente que ha acontecido no es algo distinto de lo que en algún momento ya hemos vivido en años anteriores. Hemos visto escándalos como estos que se han suscitado en los últimos días en muchas ocasiones a lo largo de la historia de la humanidad. Aún desde el mismo Antiguo Testamento, cuando las cosas pues en verdad se tomaban muy, pero muy al literal, las personas que anunciaban algo de parte de Dios y no se cumplía, pues allá en aquel entonces eran prácticamente traídos a sentencia de muerte, ¿ve? Incluso se les llamaba falsos profetas y después venía pues la famosa y conocida lapidación. Entonces, no estamos aquí simplemente haciendo énfasis a la palabra, pero entendiéndose que el énfasis del estudio de la palabra no puede llevarse a cabo sin su respectiva, pues, dosis de acercarnos a Dios. Recuerden que no nos podemos acercar a Dios si Dios mismo no nos acerca a Él. Eso no se les debe de olvidar nunca, 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 nunca. El hombre siempre está huyendo de la presencia del Señor. Es Dios quien busca al hombre, ¿ve? El hombre siempre está huyendo de la presencia del Señor. El hombre está siempre detrás de todo lo que se conoce, por así decirlo, como la mentira, y es Dios a través de su Santo Espíritu trayéndonos, guiándonos hacia la verdad. Y no solamente para conocerla, sino también para obedecer la verdad. Así que es algo que deben de tener siempre, siempre presente. Entonces, de esa manera creo que estamos contestando uno de los comentarios que nos pareció interesante. Recuerden, no hay comentario malo, simplemente es como tú lo estás percibiendo y bueno, no estamos siendo simplemente estudiosos de la Biblia, sino que recuerda que no podemos estudiar la Biblia si no es Dios el que nos inspira a hacerlo de esa manera. Jesús lo dijo bien claramente, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿Ve? ¿Cómo? Bueno, si estudian las escrituras, ¿ve? Si las ponen por obras, ¿ve? Cada vez que vas a tu congregación, que debe de ser una congregación de sana doctrina, se te tiene que recordar todo lo que Dios ya nos ha venido mostrando desde cuando comenzó este mover allá desde los días del Nuevo Testamento, los días de la iglesia primitiva. Miren, hoy día vamos a comenzar meditando en un par de versículos bíblicos y luego les voy a contar una historia
que tiene que ver con alguien a quien muchos conocen. Y también teníamos otra pregunta por aquí, otro comentario de si somos cesacionistas. No somos cesacionistas, ni nada que sea con ista, ni tampoco con ismos. ¿Ve? Estamos siendo lo más escriturales que sea posible. Oiga, pero eso es soloísmo bíblico. ¿Cuál soloísmo bíblico? Ni que ocho cuartos. La Biblia es un libro donde están contenidos muchos libros y los cuales son históricos, son de leyes, son, oiga, tenemos los evangelios, ¿ve? El libro de los Hechos es un libro que todavía no ha terminado de escribirse, es el mover del Espíritu Santo en su pueblo. Así que aquí en la Biblia encontramos una biblioteca muy completa, ¿ve? Precisa, ¿ve? Sin nada de todo ese argumentar que le han venido añadiendo los distintos autores a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, simplemente les llamamos a que le pongan ganas y estudien siempre guiados por el Espíritu de Dios la palabra y guiados por el Espíritu de Dios a obedecer la palabra de Dios. Cuando Pablo apareció en sus días, dijo, estoy maravillado de que se hayan movido de lo que ya se les ha enseñado. Eso lo dice en el libro de Gálatas. Entonces hay algo que ya deberíamos de estar no solamente conociendo, sino haciendo. ¿Ve? Ese es el famoso obrar del Espíritu de Dios. Ese es el famoso obrar de la iglesia. No son simplemente obras de caridad. El obrar que queremos ver es el obrar del Espíritu de Dios en cada uno de aquellos, pues, que son santos y santas, hijos e hijas de Dios. En el libro de Juan, capítulo 16, versículos del 13 al 15, encontramos que la Escritura nos dice lo siguiente, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿ve? Recuerden, a todos ustedes le estamos llamando a tomarle atención a lo que está escrito, porque esto es lo que está escrito y es por esto que debemos de contender ardientemente. Esta es la fe que nos ha sido entregada y no hay otra. ¿Ve? El Evangelio no ha cambiado. Las buenas noticias no han sido sustituidas por otra mejor. Esta es la gran noticia de salvación de Dios. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Miren, nos hará saber las cosas que habrán de venir. Esto viene de parte de Dios. El único que conoce el fin desde el principio es Dios. A Jesús nadie le pudo sorprender. Vinieron con la pregunta de los impuestos y Jesús respondió, guiado por Dios, ya conociendo cómo iba a venir todo esto, y no pudo ser sorprendido. ¿Ve? Todo esto tiene que ver con el mover de Dios. El mover de Dios es más que solamente una imitación o personificación de religiosidad. El mover de Dios es vida, la vida misma de Dios moviéndose a través de cada uno de nosotros, quienes estamos supuestos a ser embajadores con todo el respaldo de los cielos aquí en la tierra. ¿Ve? Eso es lo que estamos supuestos a hacer cada uno de nosotros. El Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad. No hay fórmulas mágicas, solamente hay un camino para que podamos comprender esto y es la obediencia. ¿Ve? Es la obediencia a la palabra de Dios. Jesús dijo, no quiero ninguna obra misericordiosa, yo quiero que sean obedientes. Esto es lo que recibo de parte del Señor. Y eso es lo que debemos de hacer todos nosotros, ser obedientes, obedientes a la palabra de Dios. Oiga, pero pastor, predicador, ¿y si nos arrodillamos y le pedimos a Dios y solamente estamos hablando con Dios? Señores, hoy día eso ha trascendido al punto que las iglesias o muchas iglesias se han dedicado más a hacer lo que se le llama la yoga, ¿ve? O el yoga, en lugar de buscar a Dios como tiene que ser hallado, ¿ve? Dios nos ha dado una forma de acercarnos a Él y esa forma está descrita en su palabra. Hay una sola forma de acercarnos a Él. Toda otra forma de acercarnos a Él es tildada, es denominada por la misma Biblia como hechicería. Así que toda forma de acercarse a Dios de una manera que no es según lo que está señalado, escrito, sellado en su palabra, es hechicería. Es hechicería. Hoy día hemos visto que hemos tenido una manifestación más que de la predicación de la palabra de Dios o de predicadores, sino más que solo chamanes, ¿ve? Curanderos, al estilo de un curandero de un pueblo allá remoto, chamanes, pretendiendo acercarse a Dios de una manera en la que Dios no ha dicho que nos acerquemos a Él.
¿Ve? La única forma de que tú medites en la palabra de Dios es conociendo la palabra de Dios. La única forma en que tú conozcas qué es lo que has de obedecer es conociendo, bueno, las reglas que hay que obedecer. Hermano, pero oiga, usted está hablando de la ley. ¿Cuál ley? Recuerden, todo el Nuevo Testamento consta solamente de un mensaje. Sean imitadores de Cristo. ¿Lo que hiciste lo hizo Jesús? No, no lo hizo. Jesús no fue divulgador de falsas noticias. Jesús nunca fue alguien que anunció algo que no se cumplió, ¿ve? Y eso es algo que deberemos estar siempre, siempre meditando. Entonces, cuando el Espíritu, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! Él me glorificará. Lo que hiciste, lo que haces, lo que vas a hacer, glorifica al Señor. Si no glorifica al Señor, eso no es de un verdadero hombre lleno del Espíritu de Dios. Miren todas las cosas que vemos ahí por doquiera que se transmiten en YouTube, en Facebook, en TikTok, por donde quiera que tú voltees, eso no glorifica a Dios. Mucho de lo que vemos no glorifica a Dios. Dice, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Señores, si es de Dios, es de Dios, ¿ve? Se cumple, es divino, ¿ve? Todo lo que tiene el Padre es mío. Estas son palabras de Jesús. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, entonces, ahí tenemos pues la mejor explicación de lo que hace el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. ¿Qué cosa nos ha dado el Señor la palabra? Hay que comenzar por ahí. Hermano, oiga, predicador, pero tenemos más libros en este mundo. Comienza leyendo la Biblia. No existe, no debería existir un cristiano que sea ignorante de lo que está escrito en la santa palabra de Dios. Hoy día me sorprende ver muchos apologetas que defienden supuestamente esta doctrina sana, pero de la Biblia poco o nada conocen. Y lo que conocen es lo que está en los libros. Y por referencias cruzadas y búsquedas especializadas, ya tienen respuestas a esto, aquello y a lo otro, pero eso no es lo que Dios nos mandó a hacer. Dios nos mandó a conocer, ante todo, la palabra. ¿Qué cosa es la palabra? El testimonio del mover del Espíritu de Dios en hombres y mujeres a lo largo de la historia de la humanidad. Eso es la Biblia. Y entonces lo que ya hizo Dios ayer lo va a hacer hoy y lo va a hacer mañana también, porque Él no cambia. Y bueno, vamos rápidamente a ver la historia, un pequeño testimonio de lo que fue la vida de John Wesley y lo más importante, lo conocen todos ustedes y vamos a meditar sobre este artículo que habla de John Wesley y la importancia de leer. ¿Ve? Hay que leer. John Wesley, del gran mover misionero mundial, John Wesley nos insta a leer. Vamos con esta historia y espero que saquemos mucha bendición de esta pequeña historia. Uno de sus biógrafos dice que el evangelista John Wesley recorrió más de 400.000 kilómetros. ¿Saben lo que significa 400.000 kilómetros? Son 10 veces viajar alrededor de la Tierra. Es darle 10 vueltas a la Tierra. John Wesley en toda su vida ofrendó más de 37 millones de dólares. Recuerden, él alguna vez dijo, trabaja todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas, ¿ve? Y predicó más de 40.000 sermones. Eso está en la biografía de John Wesley del año 2004. Ahí está la referencia, lo pueden leer ese libro si gustan. Frecuentemente Wesley tenía un libro abierto frente a él mientras cabalgaba. Recuerden, él caminaba a caballo, él siempre en esa época se transportaban a caballo. Wesley, se cuenta de Wesley que hubo un milagro donde su caballo tenía la pierna rota, la pata rota, y oiga, ese era su medio de transporte. Él oró a Dios con todo fervor, con toda fe. Recuerden, Wesley no tenía fe en un inicio en su ministerio hasta que alguien le dijo, lee y ora y tendrás fe. Wesley desarrolló fe a través del estudio y la lectura de la palabra de Dios y la oración, ¿ve? Y eso hizo, pueden buscarlo, es rastreable, esto es mapeable. La pata de ese caballo se sanó milagrosamente, ¿ve? Una pata rota. Dios es el creador de todo el universo. Una pata rota se sanó. Wesley, quien leía mucho, siempre eso es algo que deben de recordar. Dice, Wesley tenía un libro abierto frente a él mientras cabalgaba, amaba el aprender y leía incesantemente, lo que le daba frescura a sus sermones. Señores, los que apenas leen la Biblia, cierran los ojos y señalan con un dedo y dicen, esto es lo que vamos a leer hoy, esto es lo que nos da el Señor. No sean flojos, ¿ve?
Sean como estos hombres, estos héroes de la fe, ¿ve? ¿Dónde está el secreto de esos sermones frescos? En darles lo que uno ha aprendido a las personas, ¿ve? Tienes que aprender primero la Biblia, luego historia y también cómo funciona todo lo que está alrededor de ti, encima tuyo y debajo de ti. Dice, predicaba hasta 3 veces al día. No sabemos si estaba en un escritorio o en un caballo, pero cuando le escribió una carta al pastor John Plembout el 17 de agosto de 1760, dijo lo siguiente: lo que te ha perjudicado en el pasado, y me temo que ahora también, es tu falta de lectura. Wow, John Wesley escribiéndole a un pastor. Imagínense, John Wesley escribiéndole hoy a los pastores que no leen, ni siquiera leen su Biblia, Dios santo. Mejor vayan y persígnense por allá. Pocas veces he conocido un predicador que lea menos. Mire lo que está diciendo John Wesley. Y tal vez por negligencia tuya has perdido el gusto de la lectura. Por eso tu talento en predicar no ha crecido. Es el mismo que tenías hace 7 años. ¿Cómo le agarras el gusto a la lectura, hermano y hermana? Leyendo de poco en poco, pequeños hábitos, ¿ve? Pequeños hábitos generan costumbres, ¿ve? Vamos de poco en poco. Aquí tenemos un pastor que no lee y Wesley le está diciendo negligente, ¿ve? Es alegre, pero poco profundo. Tienes poca variedad. Bueno, le está describiendo cómo son sus sermones. Tienes poca variedad, tiene poco alcance de pensamiento, ¿ve? Hoy día los muchachos ya no quieren ir ni a la iglesia, los muchachos no se sienten bien en las iglesias porque no hay respuesta, no hay alcance de pensamiento, no hay variedad, ¿ve? No hay profundidad, no hay respuesta a sus preguntas. No hay preguntas pequeñas ni preguntas grandes. Hay preguntas que necesitan ser solucionadas, ¿ve? Sigue diciendo Wesley, solamente la lectura te puede proporcionar eso, con la meditación y oración diaria. Ahí está, para quien escribió, que solo Biblia, que solo Biblia, que solo Biblia. Y quede la oración a rodillas, de rodillas delante del Padre. Tú no te puedes arrodillar delante del Padre si tú no le conoces como realmente es Él. ¿Y cómo le vas a conocer cómo realmente es Él? ¿Y cómo estás seguro de que no les estás adorando a cualquier otra entidad? ¿Cómo le conocemos? A través de la Biblia. En el testimonio de estos hombres y mujeres quienes han sido plasmados en cada una de esas páginas de esta Santa Biblia, está lo que es realmente el mover de Dios. Y no todas estas payasadas que tenemos hoy día, shows y espectáculos que tenemos alrededor, que más dan vergüenza que otra cosa. ¿Ve? Dios nos ayude. Dice, solamente la lectura te puede proporcionar eso con la meditación y la oración diaria. Te perjudicas grandemente por omitir eso. Nunca podrás ser un predicador profundo sin ello, ni un cristiano meticuloso. Señores, por eso es que la mayoría cayó en este engaño de que el rapto 17-18, esa mentira era peor que la de Pinocho, ¿ve? Dios nos ayude, ¿ve? Nunca podrá ser un predicador profundo y tampoco usted un cristiano meticuloso. Los cristianos tienen que probar todo lo que llega hasta ellos con el estudio de las escrituras. Aprendan de los creyentes de Berea. Los creyentes de Berea abrieron las escrituras, revisaron las escrituras, no se sentaron, no se arrodillaron solo a orar, porque ellos querían examinarlo todo y retener lo bueno. Y gracias a Dios todo lo que Pablo predicó era muy bueno. ¿Ve? Sigue diciendo este pequeño relato, empieza ya. Arregla un tiempo cada día para tus ejercicios privados. Está hablando de la lectura. Podrás adquirir el gusto que ahora no tienes, o sea, te va a gustar leer, lo cual es tedioso al principio. Es lo mismo para hoy, para muchos de nosotros, pero luego te será agradable. Y esto es lo resaltante, y esto es lo que siempre mencionan. Te guste o no, lee y ora diariamente. De esa misma manera fue que Dios le dio una super fe a John Wesley. ¿Ve? John Wesley recibió fe que él no tenía. Busquen en la historia, fe no tenía. Alguien le preguntó, ¿tienes fe? Él dijo, no. ¿Y qué le dijeron? Lee y ora, y tendrá fe. ¿Por qué? Porque fe es fidelidad, fe viene de fidedigno, fe viene de fiel. Mientras tú más te acerques a Dios, tú conocerás que Él es, y entonces tendrás todo lo que tú pidas. ¿Ve? Te guste o no, lee y ora diariamente.
es por tu vida, no hay otra forma. De otro modo serás un frívolo e insignificante todos tus días. ¿Ve? Lo que se dice un predicador superficial. Haz justicia a tu propia alma, le está diciendo, no te engañes. Dale tiempo y medios para crecer. No la mates de hambre más. ¿Cuántos de ustedes están matando de hambre sus almas? ¿Cuántos de ustedes no le están haciendo justicias a sus propias almas? ¿Ve? Denle tiempo y medios para crecer a sus almas. Dice, toma tu cruz y sé un cristiano. Entonces los hijos de Dios se regocijarán, no se lamentarán como hasta ahora sobre ti. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Cuán importante es leer la Biblia? Lean su Biblia. ¿Ve? No, que debo de arrodillarme nada más. No, señores. Ejemplo tenemos en las escrituras. Ese es el problema. Han escuchado a tantos neopentecostales y neo no sé qué cosa y no se van a lo básico, ¿ve? A lo básico, a lo primordial. Lean, lean sus Biblias. El Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. ¿Y cómo sé yo si es verdad? ¿Cómo sé yo si lo que viene a mí es verdad? Porque tienes que conocerla, ¿ve? Tienes que conocer la verdad. Y cuando tú conozcas la verdad, serás verdaderamente libre. Así que no escriban solo del hígado, ¿ve? No escriban simplemente por reacción. Si esto te está diciendo una verdad, no es para criticarte, es para animarte a buscarlo a Dios. Es para animarte a subir un escalón más. Es para animarte a salir de tu estado de confort y que hagas que tu alma, ¿ve? Crezca, ¿ve? Hagas que tu alma crezca. Así que a aquellos que estuvieron comentando muchas cosas aparentemente negativas, no tomamos en cuenta eso, pero nos gustó poder darles respuesta. Recuerden, no estamos en contra de ustedes y menos buscamos atacarlos. ¿Ve? Lo que estamos buscando es que todo creyente, todos ustedes, los que llegan diariamente desde que publicamos este podcast, que busquen de corazón a Dios, porque Él es el único medio, Él es la única manera en que ustedes van a poder ver en sus vidas, en que ustedes van a poder cumplirse todo aquello que Dios ha prometido para todos los santos y santas. Entonces, esa es la reflexión de hoy. Eh, si van a escribir, van a preguntar, con todo gusto, en cada programa vamos a tratar de darles respuestas, vamos a tratar de darles ánimo y recuerden todos esos anuncios de estos chamanes, por no decirlo de otra manera, de estas personas que sin temor de Dios salieron a engañar a los que se podían engañar, porque esa es la verdad también. No es que de pronto, mira, salió un engañador. ¿Y a quiénes engañó? ¿Y a quiénes engañó? A la mayoría, ¿ve? Resulta que no era uno, ni eran dos, ni eran tres, ni eran cuatro, eran muchos alrededor de todo el mundo, ¿ve? Alrededor de muchos denominaciones y sin importar el lenguaje, sin importar el país, por ahí estuvo ese espíritu de mentira merodeando y engañando a los que no estaban preparados. Miren el programa de ayer y van a ser muy bendecidos. La iglesia del Señor, los santos y santas, se preparan de una manera proactiva. Ve intrínsecamente el Espíritu de Dios en ellos, los llama a prepararse, los llama a conocer la verdad y los llama a obedecer la verdad. Bueno, espero que el programa de hoy te haya gustado. Ponle me gusta y recuerda, déjanos un comentario. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y bueno, pues paz y bendiciones.